¿Qué tal? Esta vez iniciamos la segunda clase de literatura griega 4. Empezaremos por hablar de la periodización y los géneros literarios. Hasta ahora, la literatura griega había sido estudiada siguiendo el criterio meramente cronológico, como un medio de hacer comprensible la interacción de los diversos géneros literarios que surgen y se influencian entre sí. Ahora, este criterio muestra su debilidad, porque en la etapa imperial que nos ocupa, el valor temporal se vuelve tan extenso como 5 siglos, y los géneros se entrecruzan de la prosa a la poesía. Las escuelas lingüísticas que ya mencioné la clase pasada, el asianismo y el aticismo, influencian una a otra, por lo que se vuelve imposible seguir un mero criterio cronológico como medio para abordar el periodo que estamos estudiando. De tal suerte, he escogido un medio más sencillo, que es la división en verso y prosa, donde exploraremos tratando de seguir cierto orden temporal de los diversos géneros. Al explorar la literatura helenística, ya se había seguido este criterio. Se había comenzado por la poesía por ser la más abundante, la más importante durante el periodo. La auscultábamos siguiendo el criterio de los años, eso sí. Ahora comenzaremos también por la poesía, pero por razones muy diferentes que ya apunté en líneas generales. La producción versificada fue menor en número de artistas y obras conservadas, en tanto que podemos considerar que la prosa fue la real soberana de este periodo, y a la que hay que darle más tiempo y más detalle en su estudio. Así que pasaremos revista a la poesía primero en sus principales manifestaciones, y dentro de cada una lo haremos siguiendo cierto orden cronológico hasta donde sea posible, porque también se subdividirá en géneros para su más fácil comprensión. Luego nos vamos a concentrar en la prosa y en sus principales movimientos literarios, que es la retórica y la segunda sofística, para finalizar con los estudios a la historia, a las ciencias imperiales en sus diversas subdivisiones, tratando siempre de abarcar el mayor número de autores y de obras posibles. Dicho esto, comenzaremos por la poesía imperial, y los primeros géneros que vamos a explorar son los mimos y los epigramas, aunque en esta clase solo veremos los mimos. El grueso de la literatura imperial que conservamos está en prosa. El verso parece perder fuerza y conservarse más como un medio didáctico, tal como lo demuestran las obras médicas en verso, o las fábulas de Babrio, o los poemas instructivos como los de Opiano. Como señala Alvin Lesky, pareciera que los grandes géneros se pierden en sentido inverso a su origen. Es decir, entre más reciente el género, más rápido se pierde. La tragedia desaparece. Esto es producto tal vez de que incluso ya en la época helenística, la anterior, no era obra representada, sino leída, por lo que ahora es sustituida en la escena por meros trozos de las viejas obras, normalmente fragmentos yámbicos de las piezas trágicas, y el mimo y la pantomima son los que se transforman en rivales de la tragedia. Dominan las tablas, y el mimo y la pantomima tendrán como base la mezcla entre un texto preestablecido y la improvisación en escena. La historia del mimo como género literario se ve expuesto por una serie de documentos papiráceos que cubren un periodo muy amplio, van desde el siglo V a.C. hasta el siglo III después de Cristo. Un género que parece único, el mimo es en realidad una mera ilusión, dicen los estudiosos. Los textos recogidos por los papiros son de origen, naturaleza y carácter muy distintos. Los llamamos mimos solo por un mero convencionalismo moderno que podemos resumir de la siguiente manera, y cito: todos aquellos textos atribuidos de antiguo a autores conocidos como mimógrafos, o bien a los que sin atribución conocida
presentan ciertas características literarias que nos hacen pensar que se trata de mimos. Así entonces, debemos entender que son simples obras dramáticas de tipo muy diverso, normalmente de escenas características de la vida cotidiana en forma dialógica o en forma de monólogo. Son piezas muy parecidas entre sí, de mayor envergadura, quizá que un mero sketch, y se representaban en templetes improvisados en tiempos de la Roma de Sila, y que tenemos atestiguados por una única inscripción griega que data del 300 a.C., donde tal cual se dice un mimo. Las notas características de este pseudogénero serían: 1, el realismo, y 2, la observación minuciosa de lo pequeño y anecdótico de la vida, que permitían la comprensión de determinada situación o de determinado personaje. ¿Cómo inició este estilo poético dramático? Bueno, tal como ocurre con muchos otros géneros literarios, debemos buscar los orígenes en lo popular, en las improvisaciones de ciertos artistas profesionales o semiprofesionales que representaban tipos humanos característicos y escenas populares. El contacto de estos primeros mimos con una poesía vigorosa, con ya una poesía establecida, produjo una literalización, una tendencia a fijar el texto con cierta inclinación poética. Con el éxito del teatro ático anterior, el mimo debió sufrir una descomposición en donde las antiguas compañías de mimos callejeros no podían competir con el bien establecido teatro ático, y esto los obligó a ofrecer algo diferente. Para Arturo Melero, estudioso español, estas nuevas compañías ya no solo eran de actores errantes, sino que incluían a otro tipo de artistas, cantantes, malabaristas, payasos y demás personajes del entretenimiento que se unían en una suerte de cabaret, del que surgieron, merced a sus capacidades, algunos que pudieron rivalizar con la escena teatral y crear su propio espacio dramático. Con todo, era un arte muy diferente, un arte plagado de vulgarismos, solecismos, refranes, burlas políticas, groserías, obscenidades, que obviamente reconocemos en obras aún helenísticas como la de Herodas. Les voy a citar un pasaje un tanto extenso de Ateneo de Náucratis en su obra El banquete de los sofistas, porque es ilustrativo de este tipo de artistas y de este género mimo, que es prácticamente género de cabaret. Dice así en traducción de Lucía Rodríguez Noriega: era admirado entre griegos y romanos el juglar ambulante Matreas de Alejandría, quien aseguraba además criar una bestia que se devoraba a sí misma. De manera que incluso hoy en día se intenta averiguar qué clase de bestia era la de Matreas. Compuso este también unos problemas, parodia de los de Aristóteles, y los leía en público. ¿Por qué el sol se hunde y no se sumerge? ¿Por qué las esponjas se embeben pero no se emborrachan? ¿Por qué los tetradracmas se cambian pero no se alteran? Los atenienses cedieron a Potino el Titiritero el escenario desde el cual actuaban, transportados por la inspiración de Eurípides y sus contemporáneos. Fueron también los atenienses quienes erigieron una estatua a Eurípides en el teatro, junto a las de los contemporáneos de Esquilo. Era igualmente admirado Jenofonte el ilusionista, que dejó un discípulo, Cratístenes de Fliunte. Este hacía que el fuego se encendiera espontáneamente y urdía otros muchos trucos con los que turbaba el juicio de los hombres. Tal era también Ninfodoro el ilusionista, que tuvo un tropiezo con los de Regio, según cuenta Duris, y fue el primero en burlarse de ellos por su cobardía. Eudico el bufón
tenía mucha fama por sus imitaciones de luchadores y púgiles, según dice Aristóxeno. Estratón de Tarento causaba admiración cuando imitaba a los ditirambos. Remedaban los cantos con cítara los discípulos de Heronas de Italia, quien además puso en escena a un cíclope que canturreaba y a un odiseo náufrago que cometía errores al hablar. Afirma el mismo Aristóxeno que Diópites de Lócride, según dice Fanodemo, se presentaba en Tebas ceñido con unas vejigas llenas de vino y de leche, y apretándolas aseguraba que aquello le subía del estómago. Por hacer cosas semejantes tenía mucha fama. Asimismo, Noemón el imitador. Eran también ilusionistas de renombre en la corte de Alejandro, Escimo de Tarento, Filístides de Siracusa y Heráclito de Mitilene. Ha habido igualmente juglares ambulantes muy reputados, entre ellos Cefisodoro y Pantaleón. El bufón Filipo es mencionado por Jenofonte. Es el fin de la cita. ¿Cómo se presentaban todos estos artistas mimos? No es algo que sepamos con certeza. Si bien no hay que descartar un escenario como los que son arriba mencionados, es más verosímil suponer que fueran tenderetes improvisados o simplemente que los artistas se subieran en una mesa y desde allí realizaran sus actos. Es muy probable que fuera en la edad helenística, cuando ya el teatro se apagaba, que el mimo en todas estas variedades entrara en vigor, y es posible igualmente que fuera entonces donde adquiriera el sabor literario, donde se limaran las asperezas de vulgaridad y de obscenidades, y se crearan ritmos líricos, como lo hizo Herodas, y deja de ser ya una representación teatral únicamente para volverse literatura. Pero esto no obsta para que su hermano representado, el mimo sencillo, siguiera. Lo que sabemos de los mimos presentados en época ya imperial es que una o varias personas especialistas en la representación de determinados personajes improvisaban en escena una acción dramática basada generalmente en un tema tomado de la tragedia clásica o de la comedia. La parodia improvisada se convierte en el rasgo característico de este género. Es muy poco lo que podemos discernir de los mimos a partir de lo conservado, y hay que partir, redundando, de que muchos fragmentos no son textos completos en el sentido de que contengan todo lo que se decía o todo lo que se hacía en escena. Según H. Wenkem, lo conservado son documentos de trabajo, ya sea de un cuaderno de dirección, que es el caso de la obra Caritión, o ya el cuaderno o guión de la primera actriz o arquimima, en el caso del fragmento de la adúltera. Por lo que todo intento hoy en día de interpretación parte del hecho fundamental de que trabajamos con guiones, literalmente, no con piezas literarias bien estructuradas. A partir de estos, que son los dos fragmentos más notables que conservamos, se observan coincidencias que pueden discernir o hacernos discernir que los personajes principales en los mimos solían ser mujeres. Y esto es ya una herencia del teatro que tenía personajes centrales femeninos, pero aquí la novedad es que tenemos mujeres representándolos, es decir, actrices. Es un aspecto que podemos notar, por ejemplo, ya en los mimos de Herodas en época helenística o incluso en los mimos de Teócrito, como los de las siracusanas, donde cada vez que tiene este sentido mímico, los personajes centrales son femeninos. Las protagonistas de los dos grandes textos que tenemos, Caritión y La adúltera, comparten su función con un coprotagonista masculino y se acompañan de un gracioso, que produce las más de las veces la carcajada fácil porque es el que recibe los palos o urde los enredos. La jerarquía de estos personajes se denota porque en los papiros aparecen con sendas letras cuyo orden denota la función que desempeñaban en el mimo
y su especialidad en el conjunto de la compañía. Vamos a ver un pequeño cuadro que les hice aquí atrás. Para eso vamos a retirar a nuestra acompañante y yo me voy a tener que mover. Aquí tenemos las letras que corresponden en los papiros a los personajes. En realidad deberían ser letras griegas, pero bueno, en fin, lo entendemos, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta. Tendríamos con la letra a la protagonista femenina. Es el personaje principal. En la primera obra es precisamente Caritíon y en la segunda es la señora. El personaje B, el personaje beta, el gracioso, que es el personaje de confianza de A por lo regular. En el caso de la primera obra, el gracioso no tiene nombre, solo lo ponemos así. En el segundo es Málaco. El tercer protagonista es el masculino. En el caso de la primera obra es el hermano de Caritíon y en el caso de la adúltera es Spinter. Con la letra D se identifica a los parásitos, esos personajes que suelen vivir de la vida de otros. El piloto es el personaje correspondiente en Caritíon y un anónimo que llamaremos parásito es el que aparece en la adúltera. Con la letra E están los cargos de importancia, el rey en la primera pieza y el dueño o señor de la casa en la segunda. Con la letra C se identifica al personaje secundario masculino, que en Caritíon es el timonel y en la obra de la adúltera es el esclavo Esopo. Finalmente, en la línea más baja de personajes, los Z, estaría el personaje secundario femenino. En el caso de Caritíon es la mujer o mujeres bárbaras, que incluso formarán un coro, y en el caso de la adúltera es Apolonia. Muy bien, bueno, regresaré. Y que nos regrese nuestra compañerita. Bueno, muy bien. El número de actores, la acción que se presentaba, los mimos debían ser muy variados en todo ello, porque los fragmentos conservados así no lo muestran. El número de personajes, el número de actores oscilaría hasta los 7 miembros, y esto sin contar a los músicos, cuyo número no podemos calcular, pero que seguramente estaban presentes. Con respecto a los temas, la acción discurría en la esfera de la cotidianidad, dentro de la vida real siempre, aunque los argumentos podían ser parodias, por lo común de obras trágicas o cómicas muy conocidas. En el caso de los dos fragmentos que tenemos, Caritíon es una parodia clara de la obra mitológica Ifigenia en Táuride, exclusivamente la obra de Eurípides. Los personajes de tal suerte reproducían tipos comunes de cualquier ciudad helenística, y ello no es la única diferencia con la simple parodia de una tragedia. El mimo cuenta con el personaje del gracioso, que daba una nota diametralmente opuesta al género serio de la tragedia y acercaba a esta a la comedia. Perdón. El mimo terminó influyendo no solo en la confección del así llamado mimo literario, como vimos en su momento con Herodas, sino que también supo influir sobre la comedia, sobre la elegía e incluso sobre la novela. Esta última, el género de educación helenística totalmente. Vamos a repasar ahora con los textos, con algunos ejemplos de textos, las características mencionadas anteriormente, y para ello les pido tengan a la mano entonces la antología de textos griegos que les hice llegar vía Classroom. Bueno, hablemos primero sobre la temática. Una parodia anecdótica es lo que descubrimos. Por ejemplo, en los fragmentos de Caritíon, el texto claramente alude, como les decía, a la obra Euripidia Ifigenia en Táuride. Tenemos a una joven cuyo nombre, Aritíon en griego, refiere a la charis, a la gracia, al regalo o don divino, pero el diminutivo nos recuerda el gusto de las hetairas por nombrarse a esta guisa. Aritíon significaría algo así como graciosilla. Esta joven es raptada y llevada a una lejana tierra, esta vez como ya el imperio se ha extendido, pues tiene que ser la tierra más lejana, India.
De hecho, el texto que conservamos no está únicamente en griego, sino en una extraña lengua que hablan los personajes bárbaros que integran un coro y que los especialistas modernos consideran es una mezcla de dialectos indios. Hay rasgos del sánscrito, del pácrico, del pali, y alguno ha dicho que quizá es una forma arcaica del kannada, todos estos dialectos indios. Las relaciones con la obra de Eurípides es las que podemos enunciar de manera más rápida y fácil. Caritión está en una tierra bárbara, como Ifigenia, bajo la autoridad de un rey salvaje, como lo era Toas en la pieza trágica. El hermano de la joven viene en su rescate y lo acompaña un amigo. ¿Dónde está la diferencia? Es que aquí el amigo no es Pílades, sino un personaje irreverente, el gracioso. Como Orestes en el mimo, así el hermano fue encarcelado y posiblemente Caritión lo auxilia a escapar y planean juntos huir en un barco, en el barco que lo trajo. La coincidencia más obvia parece ser que mientras en Ifigenia la idea es regresar con la estatua de Artemis, en el mimo, para provocar la carcajada, la idea es robar la propiedad de la diosa. Es nuevamente una diosa lunar, entonces ya ese es otro de los aspectos que vincula Eurípides, bueno, más bien al mimo con Eurípides. Se deduce de una mención que hace el rey bárbaro hablando de Selene, entonces es una diosa lunar. Vamos entonces a ver el fragmento donde podemos reconocer algunos de estos puntos. Ustedes tienen el texto en griego y tan solo quisiera hacer notar que el texto no solo contiene propiamente el diálogo, sino también algunas indicaciones para los actores. En el verso 4 pueden ver la palabra griega que dice pordé. Pordé es literalmente flatulencia. Y por tanto, lo que nos está aclarando aquí el texto es que en ese momento el personaje se tira una flatulencia. Es obviamente recurso muy sencillo, muy común de las obras recurrir a estas vulgaridades. Vamos pues a una lectura del fragmento. El que comienza hablando es quizá el personaje G, Gama, el personaje masculino protagonista, y en este caso el hermano, que diría: Señora Caritión, congratúlate por estas cosas, estoy liberado. Ella contesta: grandes son los dioses. Pero interviene el gracioso diciendo: ¿cuáles dioses, boba? Y se tira la flatulencia. Para allá, hombre, contesta ella. Posiblemente el hermano agrega: aquí espérame, y yo, yendo por el barco, lo haré anclar. Ve, he aquí que las mujeres de aquellos regresan de la cacería. El gracioso interrumpe: no, ¿qué arcos monstruosos tienen? ¿A qué se referiría con una expresión así? No sabemos, pero seguramente se referiría a algún aspecto físico, quizá el tamaño de sus senos, alguno de estos aspectos que provocaran nuevamente la risa. Llegan entonces las mujeres y tenemos en este momento, en estos versos, la serie de palabras provenientes de los dialectos indios. Hablan las mujeres entre sí, cuatro de ellas. Cranu, Lale, la taliana Lale ab Aing, Kota Kosanab, Losara. Entonces, como se quedaron ustedes, así se queda el gracioso, y lo único que tiende a decirles es: saludos. Y todas contestan: Laspacia. ¡Ay, señora! ¡Socorro! Por el propio texto entendemos que las mujeres agreden al gracioso. La protagonista interviene, diciendo Alemaca, y el coro responde Alemaca. El gracioso dice: no habrá perdón de nuestra parte por Atena. Esa mención nos hace entender que lo han golpeado, seguramente era una escena de estas de palos, y por eso dice que no les dará perdón. La protagonista dice: desdichado, te creyeron un enemigo y por poco te asaetean. Todo lo malo para mí. ¿Quieres pues que también éstas se alejen hacia el río Psólico? Como quieras. Y entonces él se tira unas flatulencias y las mujeres del coro gritan Minei y se van. Entra, pareciera el hermano, yo creo que más bien era el piloto, que dice: señora Caritión,
Observo que el viento comienza como para huir atravesando el piélago índico. Entrando, recoge tus pertenencias y si puedes, trae alguna de las ofrendas de la diosa. Este es el punto que les decía que los diferencia de la obra de Eurípides, porque pues aquí está la parte graciosa de vamos a robar el templo. Sé prudente, hombre. No es adecuado que los que piden salvación lo hagan suplicándolo a los dioses con sacrilegios. ¿Cómo van a escuchar a estos que en maldad buscan su compasión? El gracioso interviene diciendo, nada toques, yo lo traigo. Entonces, recoge tus pertenencias, dice el hermano. No tengo necesidad de aquellas, solo quiero mirar el rostro de mi padre, completa ella. Entra entonces, y tú, seguramente el gracioso, atiéndelos con comida, dándoles un vino fuerte sin mezclar, pues estos se acercan por allí. Seguramente entraba un nuevo grupo de personajes. Bien. Ahora, hablemos de los personajes. Fuera de los ya conocidos personajes tipo que veíamos desde la comedia media y nueva, los mimos supieron cómo dar vida a sus creaciones de la escena. Y en ello mucho debió influir la improvisación y la calidad de los actores. Hay que destacar que fue entonces donde comenzaron a aparecer las actrices y muchas de ellas, fueron reputadas intérpretes que se recuerdan, como la famosa Cíteris, liberta y amante del poeta romano Volumnio, razón por la que también en las fuentes la encontramos como Volumnia, quien después se hizo amante del famoso Marco Antonio y cuyas interpretaciones eran tan magistrales que conmovían al mismísimo Cicerón. Aquí vale la pena anotar un fragmento del mimo La Adúltera, donde la primera actriz, la Arquimima, tendría la oportunidad de interpretar a una mujer de carácter muy variable, que se presenta primero como vindicadora y agresiva, y luego se muestra celosa y enamorada, aunque sus deseos fueran hacia un esclavo, que es el que le sirve, digamos, de consuelo, en un matrimonio con un anciano al que finalmente decide ella envenenar para heredar todos sus bienes. Así que pasaba de la exultación a lo siniestro. Entonces era un personaje rico y creativo que seguramente toda actriz quería representar. El texto conservado es de naturaleza muy singular. Solo su parte final es dialógica, el resto es un guión, es el guión de la protagonista. Lo reconocemos en el papiro. El papel del personaje de la señora está anotado con frecuentísimas barras oblicuas que subrayan las pausas y lo que parece ser ampliaciones de manos de la propia Arquimima, es decir, las improvisaciones de la Arquimima aparecen en el texto. La escena escogida por mí presenta el momento en que la señora, luego de haber descubierto la infidelidad de su amante esclavo con otra de sus siervas, Apolonia, los manda atar a unos árboles y que los maten. Spinter, que es el gracioso personaje, bueno, no es gracioso, es el personaje protagonista masculino, a quien se le ordena, parece que decide salvar a la pareja e inventa que los dioses los robaron mágicamente. Es de nuevo una parodia de lo que sucedía, por ejemplo, en los mitos, que era muy común que justo antes del sacrificio o la muerte, una divinidad llegara y los salvara. Se decide entonces a salvarlos de esta forma, pero la señora no se lo cree y le ordena que jure y decide que le traigan el cuerpo de Sopo. Para ello, subrepticiamente le han dado un narcótico para que parezca muerto y así la señora se convenciera. No obstante, luego de expresar su dolor ante el cadáver de su antiguo amante, decide tomar ahora a Spinter como amante y consolarse con él. De nuevo, tienen ustedes el texto en griego, esta vez son solo unas cuantas líneas. Siempre es la señora la que habla. Una de las primeras anotaciones que están en el texto y que seguramente es de ella. Saliendo, o sea, aclara que en ese momento tiene que salir. Y empieza su diálogo. Ahora intentaré ver si murió de cierto aquel, para que no me llenen los celos nuevamente. Ahí está. Velo, miserable. ¿Pero tú preferías estar despedazado así más que amarme? Yace mudo.
¿Cómo quejarme? Si alguna disputa tuve con el cadáver, toda está terminada. Detente, que lo soporte mi desfallecido corazón. Spinter, ¿por qué tu mirada se amedrenta? Seguramente aquí hay un cambio. Como solo es su diálogo, tenemos aquí donde ella ya está dejando de ver a Esopo muerto y ya empieza a ver al vivo Spinter. Repito, ¿por qué tu mirada se amedrenta? Vamos arriba, acompáñame para aligerar el vino, carne de látigo. Entra, entra, carne de látigo. Vamos, adelante. ¿A dónde vas? ¿Por qué giras? ¿Dónde está la mitad de tu túnica? La mitad. Seguramente esta es una alusión, creen los especialistas, a el falo erecto. Era parte de la herencia de la comedia, se usaban unos grandes falos de madera que se ponían debajo de las túnicas, pues para simular las erecciones, y entonces pues aquí sería esto, ¿no? Ella le está reclamando dónde está la mitad de tu túnica. Cierra diciendo, yo te recompensaré todo por todo. Bueno, finalmente estaría el lenguaje. Como se ha comprobado, espero, en los fragmentos ya citados, el uso de un vocabulario escatológico y vulgar es la nota característica del mimo, así como el doble sentido y la alusión sexual, temas que hasta el día de hoy la comedia sigue manejando y más en México. Eran estos los recursos más comunes, pero en algunos fragmentos notamos que hay cierta gracia, cierta vivacidad, que llegaba a alcanzar alturas poéticas. Este es el caso de un fragmento conocido como el borracho, comastés en griego. Tenemos dos personajes que dialogan, uno es un personaje X y el otro es el borracho. Voy a tratar de hacer las diferenciaciones para que se entienda cuándo habla un personaje y cuándo habla el otro. Y aquí la risa o lo genial del asunto es que es el borracho el que lee, o el que dialoga de la manera más elegante. Empieza el personaje. Desdichado. Está borracho como de costumbre. Y de buen humor. Ven, ven. Náyades de ambrosiacos tobillos. Pues por los muchos brindis en éxtasis doy saltos. Desdichado. Para una fiesta estoy acorazado. Tengo una descubierta herida de amor de parte de Cipris. Eros, el hechicero, me posee, persuadiendo mi alma me hizo enloquecer. ¿Embriagarte acaso? Domínate, no te pase algo. Déjame seguir, no me distraigas. Confieso amar a mi amor y no me quejo. No amamos todos francamente lo de Pafia, y más con vino puro. Me ha inflamado el dios Bromio y a la vez también Eros, a los que no puedo resistir. Bueno, eso sería el mimo. Le dejaremos aquí y en la siguiente clase hablaremos sobre los otros géneros literarios. Pásenla muy bien.